Buenos días, es un placer que usted nos pueda acompañar este inicio de semana. Estamos a lunes 18 de abril. Es un placer. Me acompaña acá en el estudio Odili Vargas. Más adelante se estará incorporando Jocelyn Medrano y se incorpora el día de hoy Saily Aguilar. Muy buenos días. Dos personas que viajaban en un carro sufrieron lesiones de consideración anoche tras volcarse en el kilómetro 33 de la carretera Nueva León. Según testigos, el conductor se desplazaba a exceso de velocidad. Ronald Rodríguez Solís nos tiene el reporte. Las dos personas que iban a bordo de este carro resultaron con serias lesiones luego que el conductor perdiera el control del volante y terminaran volcándose en el kilómetro 33 de la carretera Nueva León. De acuerdo al relato de un testigo, se desplazaban a exceso de velocidad. Lo que pasa fue que él se perdió el control, pues. Pegó ahí, le dio vuelta. Yo venía atrás, y acaba de pasar. Acaba de pasar allá por Navarrete, mírate, yo lo miré pasar. Ellos venían de León hacia Managua entonces. Venían rápido, quedaron ahí. Los ciudadanos cuya identificación no trascendió fueron atendidos por técnicos en emergencias médicas y trasladados a un centro hospitalario, mientras la policía realiza las investigaciones. Un joven motociclista resultó con lesiones leves anoche luego de ser impactado por un carro conducido por Arnold Lanusse, de 35 años, quien aseguró que el conductor del vehículo liviano invadió su preferencia cuando pretendía aventajar un cabezal en las cercanías del paso a desnivel de... Mi carril, y él se cruza y se me frena, como no puede aventajar el cabezal él. Eso prácticamente te invade tu preferencia. Sí, igual suave, pero como el frenar, usted sabe que de repente el carro se arrastra, la moto se le mete abajo y se arrastró el carro hasta ahí. El motociclista fuera de cámara manifestó que él no invadió preferencia y responsabilizó al conductor del carro por manejar supuestamente a exceso de velocidad y no guardar su distancia. Al lugar llegaron agentes de tránsito, quienes investigarán el grado de responsabilidad de los implicados, dado que el conductor de la motocicleta supuestamente no portaba licencia de conducir. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Y otro motociclista muere al estrellarse contra un árbol en el kilómetro 59 de la carretera que va hacia el balneario San Diego, que está ubicado en el Villa El Carmen. Los detalles a continuación. José Tomás Avilés, de 18 años de edad, falleció de manera trágica la mañana de este domingo, luego de perder el control de su motocicleta y se estrellara contra un árbol que está ubicado a la altura del kilómetro 59 de la carretera que va hacia el balneario San Diego del municipio Villa El Carmen, departamento de Managua. Al lugar se trasladó una ambulancia de la Cruz Roja Nicaragüense para atender al infortunado joven, quien ya no tenía signos vitales producto de un trauma craneal. Por su parte, la Policía Nacional realiza las investigaciones para determinar las causas que provocaron la tragedia. La víctima era habitante de la localidad de San Diego, donde fue velado este domingo, y se espera que este lunes sus familiares le den cristiana sepultura. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Un hombre murió calcinado y otros dos resultaron con quemaduras cuando el vehículo en el que viajaban se incendiara al chocar con un caballo. Esto ocurrió en el municipio de Quilalí, departamento de Jinotega. Veamos el reporte. Qué barbarie. Se quemaron los hombres. El nombre del fallecido corresponde a Miguel Ángel Girón, de 53 años de edad, quien viajaba como pasajero en el carro conducido por Milton García Flores. Este último resultó con quemaduras, al igual que Carlos Daniel Calderón, otro de los acompañantes. Del accidente se conoce que estas tres personas se movilizaban a bordo del vehículo en la comunidad San Bartolo, en el municipio de Quilalí, en el departamento de Nueva Segovia. Cuando un caballo se cruzó la vía, la fuerte colisión provocó que el carro perdiera el control, se volcara y se incendiara. Los hombres quedaron atrapados en el carro hecho chatarra, cubierto por las voraces llamas. Miguel murió calcinado, mientras que sus compañeros lograron salir con vida y fueron trasladados al Hospital Miguel Francisco Martel, en el municipio de Quilalí. Xochitl Mendoza, Acción 10. Migrante muere al quedar colgado de una reja de 9 metros de altura cuando intentaba cruzar el muro fronterizo con Estados Unidos. Mensaje y bendición papal.
Las autoridades estadounidenses investigan la muerte de una mujer que intentaba escalar el muro fronterizo desde México hacia Arizona. La migrante de 32 años quedó atrapada en la valla fronteriza de acero de 9 metros de altura al oeste de Douglas, Arizona. La fallecida fue identificada como Griselda Verdugo. Una familiar dijo a Noticias Telemundo que su prima permaneció varias horas colgada de la reja. Cuando ella intentó cruzar, se enredó arriba no sé si con alguna cuerda o con algo que se enredó arriba del muro y se cayó colgando. Entonces, pues lo que yo sé que los coyotes intentaron bajarla, pero no pudieron y pues la dejaron ahí, pues por seguridad de ellos también, para que creo no los agarraran a migra o algo. Y la dejaron ahí a ella colgando, todavía estaba viva. La mujer era madre de 2 pequeñas y esta no era la primera vez que intentaba cruzar la frontera. Tenía 2, una niña de no sé si todavía apenas iba a cumplir el año, y la otra de 9 años, la niña grande. La portavoz de la oficina del sheriff del condado Cochise aseguró que la víctima era originaria de Hermosillo, una ciudad de Sonora a unos 180 kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos. Los socorristas lograron bajar a la mujer e intentaron reanimarla. Esta fue trasladada a un hospital y fue declarada muerta. Llegó la ambulancia y todo lo de allá del otro lado y la llevaban cuando la llevaban, pero pues ya no alcanzó a llegar al hospital, pues ya no pudo. Según la Organización Internacional para las Migraciones, que documenta este tipo de muertes, al menos 650 personas fallecieron el año pasado intentando cruzar la frontera. Xochitl Mendoza, Acción 10. Y el Papa Francisco, en su mensaje pascual de ayer domingo de resurrección, exhortó a no rendirse frente al mal y la violencia. Esto en referencia a países que sufren la guerra, como es el caso de Ucrania y Rusia. Los detalles con William Sosa. El Santo Papa, en su mensaje pascual de este domingo de resurrección, dirigió su mirada hacia países que viven en guerra, tales como Ucrania, y pidió la paz. Que haya paz en la martirizada Ucrania, tan duramente probada por la violencia y la destrucción de la guerra cruel e insensata a la que ha sido arrastrada. Que haya paz y reconciliación en los pueblos del Líbano, de Siria y de Irak, y particularmente en todas las comunidades cristianas que viven en Oriente Medio. Que haya paz también en Libia para que encuentre estabilidad después de años de tensiones, y en Yemen, que sufre por un conflicto olvidado por todos con incesantes víctimas, pueda la tregua firmada en los últimos días devolverle la esperanza a la población. Exhortó a no rendirse frente al mal y la violencia e invitó a todos a acoger el mensaje de paz de Jesucristo. Cristo, vencedor del pecado, del miedo y de la muerte, nos exhorta a no rendirnos frente al mal y a la violencia. Hermanos y hermanas, dejémonos vencer por la paz de Cristo. La paz es posible. La paz es necesaria. La paz es la principal responsabilidad de todos. Finalmente, desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, el Sumo Pontífice impartió la bendición Urbi et Orbi, dirigida a la ciudad de Roma y al mundo entero. William Sosa, Acción 10. En la homilía de domingo de resurrección, el cardenal Leopoldo Brenes exhortó al pueblo nicaragüense a mantener la calma en situaciones adversas que vive el mundo. En el marco de la guerra que libra Ucrania contra Rusia y la escalada de hostilidades contra la Iglesia Católica y sus líderes religiosos, a la que la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, los ha llamado traidores de la patria, el cardenal Leopoldo Brenes subrayó que en la guerra, en el odio y en los denigrantes no puede estar Jesús. En esta situación difícil que vive el mundo, una guerra mundial, dice el Papa, en pedacitos, ¿no? Por todos lados, violencia, muerte, odio, pero hay esperanza y no podemos quedarnos ahí encerrados en esa tumba vacía. No, tenemos que experimentar, porque allí, como dijo el ángel a las mujeres, no está allí, en el odio, en la muerte,
en la guerra, en las calumnias, en aquellas frases de odio, de rencor, difamaciones. Ahí no está Jesús. Ahí no está Jesús, porque Jesús es amor, ¿ve? Y ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Desde la cruz no encontramos una frase de ofensa para aquellos que lo habían azotado, lo habían torturado, sino el gran sentimiento que sale de un corazón grande: perdónalos porque no saben lo que hacen. En el domingo de resurrección, fieles católicos llegaron a la Catedral de Managua para pedir el cese de toda confrontación y el amor de unos a otros. Jesús ha vuelto a nacer con nosotros, Él está resucitando y Él viene a vivir con nosotros, a acompañarnos, a protegernos de tanta pandemia, tanta guerra en Arabia, en Rusia, Papa. Entonces necesitamos muchas bendiciones de Él para que este pueblo nicaragüense y todo el mundo entero vivamos en paz, tranquilidad, con la bendición de Él, por supuesto. La petición mía especial es que Dios me ha dado la bondad y de ser madre de un niño especial, y que Él me ha ayudado mucho y he seguido adelante con Él, y hasta donde Él está, Dios ha estado conmigo. La máxima autoridad de la Iglesia Católica llamó a los nicaragüenses a ser personas de esperanzas y descubrir a Cristo que ha resucitado. Para Acción 10, Kevin Arrieta. En el balneario de Giluá no se reportaron víctimas mortales durante las vacaciones de la Semana Santa, eso según el reporte de Cruz Roja Nicaragüense. Xochitl Mendoza nos informa. Rescates con vidas son de las incidencias más atendidas por Cruz Roja Nicaragüense en el balneario de Giluá, uno de los centros turísticos con mayor afluencia de visitantes. El día de hoy se han hecho 10 rescates y todos en el sector del Hoyo, como le comentaba, y la mayoría menores de edad. Pues han habido incidencias en que se ha hecho rescate múltiple, esto porque a veces una persona o un menor de edad está pasando apuro y se apropia de los que están a la par de ellos, y desafortunadamente después 3 o 4 personas están pasando apuro. Es cuando nuestros voluntarios, pues destacados en la playa, se hacen presencia y los rescatan. Por eso nosotros llamamos rescate múltiple, porque son más de una víctima a la que se saca de la agua. Hasta este Domingo Santo, Cruz Roja Nicaragüense no reportó víctimas mortales en este lugar. Sí han reportado personas hipertensas que se han visto afectadas. Cruz Roja ha hecho un plus esfuerzo en mantener la seguridad a nivel de toda la playa, a nivel de toda la laguna, incluso en el sector del bosque que está al otro lado de la laguna. Pues otra de las cosas son los niños menores que se le han extraviado a los padres y andan deambulando los niños por la costa, y es encontrado por el personal nuestro. Lo traemos aquí al puesto, lo tenemos hasta que se presentan los padres y luego son entregados. Esa es la gran incidencia pues que se han dado. Las atenciones en la laguna de Giluá fueron cubiertas por el Ministerio de Salud, Bomberos y Cruz Roja Nicaragüense. Este último dio cobertura solo 4 días, con 45 elementos de esta institución, entre ellos guardavidas y personal de primeros auxilios. Xochitl Mendoza, Acción 10. Comerciantes del galerón de comida del mercado Roberto Güemes reportan buenas ventas durante la Semana Santa. Kevin Arrieta con los detalles. A pesar que el precio del queso, los mariscos, iguanas, entre otros productos que se utilizan para preparar las tradicionales comidas de Cuaresma, han venido en aumento, los comerciantes del mercado Roberto Güemes cumplieron este año sus expectativas de ventas. Gracias a Dios, las ventas estuvieron excelentes. La venta de pinol de iguana, los sopa de queso, pescado frito se vendió bastante, lo que es sopa de marisco, la gente anduvo buscando pinol de iguana bastante, y lo que era arroz con gaspar, también tortitas de sardina se estuvo vendiendo, y guiso de tortuga también estuvimos vendiendo, y se estuvo vendiendo bastante. Ayer estuvo excelente también la venta, ahorita se está viendo bastante el pescado, como hice bastante pescado, ahorita ya estoy sacando más porque se ha estado moviendo bastante el pescado frito. Parece que la gente, la que nos fueron a bañar, venían con la familia, montones de gente, llenaban las mesas ayer, hoy igual también por la mañana, no los quejamos.
Los platillos empezaron a aumentar su demanda durante la Semana Santa, fecha en la que los fieles católicos dejan de comer carne y pollo los días viernes como símbolo de ayuno y abstinencia. Ya comenzó, empezando ya la Semana Santa, la propia Semana Santa, ya comenzó la gente a estar pidiendo lo que es el pinol de iguana. Aquí puedes ver los huevitos, mi amor. Aquí están los huevos todavía, mira, mi amor. Ya son los últimos, ya no salimos con la última, hoy domingo. Venir a nuestros comedores populares a comer, a degustar la rica comida culinaria que tenemos los nicaragüenses. Ando probando esta sabrosa sopa aquí en el mercado, muy sabrosa para aquí. Muy buena. Este año los precios tuvieron un aumento, sin embargo la demanda fue mayor en comparación al mismo periodo del año pasado, con imágenes de Jorge Arellano para Acción 10, Kevin Arrieta. Y en otro orden de información, médico cubano denuncia que el gobierno de Nicaragua le negó el ingreso al país solo por el hecho de ser opositor. Kevin Arrieta nos continúa informando. A través de su página en Facebook, el Gremio Médico Cubano Libre denunció que el gobierno de Nicaragua no le permitió el ingreso al doctor Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, quien en los últimos meses se ha convertido en un fuerte crítico del gobierno castrista y del sistema de salud nacional. Otra jugada maquiavélica de la dictadura: lo liberan o le comunican que ya no es regulado, dejan que saque su pasaporte, que compre su boleto de avión y en su camino desde su provincia a La Habana le avisan que no puede viajar, denunció en su muro de Facebook. La organización añadió que hay que buscar alternativas para que Figueredo pueda salir de Cuba, pues ahí solo le queda ir a prisión. Esta no es la primera vez que la hermana dictadura de Nicaragua, en complicidad con La Habana, niega el acceso a opositores cubanos. Lo hicieron con Héctor Luis Valdés Cocho, Esteban Rodríguez y Óscar Casanella, agrega la publicación. El grupo cuestionó la actitud del gobierno de Daniel Ortega de no admitir la entrada del médico cubano, quien ha sufrido acoso y detenciones por su postura disidente. El pasado domingo, el médico cubano Alexander Raúl Pupo Casas, otro reconocido crítico del gobierno castrista, pidió a sus seguidores ayuda financiera para que él y Figueredo Izaguirre pudieran salir del país. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Nicaragüenses exiliados en Miami realizaron este domingo la Marcha de las Cruces en conmemoración al 4º aniversario del estallido social. Veamos el reporte. Ondeando la bandera azul y blanco, cargando fotografías y cruces con los nombres de personas que murieron en las manifestaciones de abril de 2018, así fue como centenares de nicaragüenses exiliados en Estados Unidos conmemoraron los 4 años de insurrección para pedir justicia por las víctimas y la liberación de los más de 180 presos políticos, según reportan organismos de derechos humanos. Creo que fue un evento hermoso de conmemoración del 4º aniversario de las luchas por la libertad, de la lucha azul y blanco en Nicaragua, que creo que estos son eventos importantes porque mantienen viva la esperanza del pueblo de Nicaragua. Es muy doloroso para nosotros recordar que dejamos a nuestros seres queridos y estamos aquí luchando contra la dictadura. Bueno, que muy bueno para el apoyo de todos los nicaragüenses que estamos en el exilio buscando la libertad de nuestro país y que espero se haga algo con estas marchas. Durante el recorrido se expresaron consignas propias de la lucha de abril. El recorrido partió desde el Consulado de Nicaragua en Miami y recorrió las principales calles de esa ciudad. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Opositores nicaragüenses radicados en Estados Unidos boicotaron el show del comediante JRINN. El Teatro Flamingo en Miami decidió cancelar la participación que realizaría la noche de este pasado sábado el creador de contenido y comediante nicaragüense José Ramón Quintanilla, conocido como JRINN, luego que un grupo de activistas opositores y exiliados demandaron no apoyar a personas que aseguran son cómplices del gobierno del presidente Daniel Ortega. Me encuentro en este preciso momento en el escenario de Flamingo Theater Bar, donde supuestamente se iba a presentar JRINN o JR Comediante. En este escenario, por favor, vamos a hacer que nos hagan una filmación, no hay absolutamente nadie. Este show fue completamente cancelado. La administración de este local nos ha explicado que ellos tuvieron inconvenientes o que han estado utilizando su nombre para realmente perjudicarlo, los cuales el pueblo de Nicaragua pide disculpas
pero aquí JR no se va a presentar. El pueblo de Nicaragua, los medios de comunicación, los activistas, hemos nosotros solicitado a diferentes medios, activistas, dueños, inclusive a Ticketón, ustedes lo pueden ver, que ya lo pasaron, el show de JR para el 11 de julio. Así que pueblo de Nicaragua, aquí estoy, no hay nada y seguimos. ¡Viva Nicaragua libre! Durante la protesta que realizaron los nicaragüenses en las afueras del teatro, exigieron la liberación de todos los presos políticos y el retorno de la democracia. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Y la falta de tolerancia en nuestro país continúa presente. Conductores de la ruta 210 y 113 protagonizan una pelea solo por llevar pasajeros. Veamos más detalles en este siguiente reporte. La turquera, ahí está la turquera. Venían peleando la 113 y la 210. Peleando por pasajeros. Circula en redes sociales el momento preciso cuando conductores de la ruta 210 y 113 protagonizaron una discusión y se fueron a los golpes por los pasajeros. El hecho sucedió la mañana de este domingo de Resurrección, cuando ambas unidades recorrían a exceso de velocidad en la capital con el objetivo de subir más pasajeros a sus medios de transporte público. William Sosa, Acción 10. El conductor de un vehículo particular se da a la fuga luego de dejar tendido en el pavimento a un motociclista. Esto ocurrió en el sector de la Cola Chaler, acá en Managua. Un motociclista resultó con lesiones en su pecho tras impactar en la parte trasera de un vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga en el sector de la Cola Chaler. Miré que el muchacho estaba a un lado con la moto, pero él estaba sentado. Entonces nos acercamos porque otros vehículos estaban cerca de él. Y le preguntamos qué le había pasado, entonces dijo que él se había caído, pero que él pegó con un taxi en la parte de atrás. Entonces le preguntamos cómo se sentía, miramos que tenía un hematoma en el pecho, en la pierna, entonces nos comunicamos con una compañera de él y ella dice que va a mandar a su hija pues, por la motocicleta, pero el muchacho tenía que ser hospitalizado pues, por el impacto más que todo el pecho. Al lugar se hicieron presentes técnicos de la Cruz Roja para trasladar al lesionado al Hospital Alemán Nicaragüense. Con imágenes de Jorge Arellano, para Acción 10, Kevin Arrieta. Lluvias acompañadas de tormentas eléctricas podrían presentarse en horas de la tarde de este lunes, según pronósticos del Observatorio de Fenómenos Naturales. Xochitl Mendoza nos informa. Las precipitaciones que podrían presentarse, según el agrometeorólogo Agustín Moreira, son producto de un sistema de bajas presiones que ocasionará lluvias en la región del Pacífico del país en horas de la tarde de este lunes. Estamos notando acá, tendremos pues algunas condiciones fuertes de lluvias con tormenta eléctrica en Estelí, León, Chinandega, Managua, Buaco, Huigalpa, Puerto Morrito, como también hacia arriba y el Ayote. El resto del territorio pocas posibilidades de precipitaciones. Al mismo tiempo, para el día martes cambia el panorama. Tendremos solamente algunas llovinas sobre la zona del borde del Caribe, pocas condiciones de posibilidades de lluvia en la zona del centro buscando hacia el sur y algunas llovinas y lluvia ligera en horas de la tarde para la zona de León, Chinandega, San Francisco Libre. Para el día miércoles mantenemos pues algunas condiciones de lluvia en el Triángulo Minero buscando Ayapal, El Cuá, Río Blanco, Tortuguero y en la zona del Muelle Los Bueyes en Nueva Guinea hacia el sur Pacífico, pocas posibilidades de precipitaciones, exceptuando algunas en San Francisco Libre hacia Managua, donde tendremos pues algunas condiciones de lluvia y también de Estelí hacia Villanueva. Moreira destaca que aunque podrían haber lluvias, continuarán percibiéndose altas temperaturas en el occidente y Managua. Temperaturas máximas esperadas: León, Chinandega 29-35, Managua, Masaya, Granada 31-33, Carazo, Riva 29-32, Madrina de Segovia 30, Estelí, Jinotega, Matagalpa 28-32, Buaco, Chontales, Río San Juan 32-35, Río Blanco, Nueva Guinea 31-32, Triángulo Minero 30-33 y Caribe de 28 a 30 grados Celsius. En lo que respecta a los vientos, oscilarán entre 27 a 25 kilómetros por hora en Chinandega y León, de 24 a 32 de Managua a Granada, aumentando en Carazo y Rivas de 31 a 45 y de 23 a 32 kilómetros por hora en la costa Caribe. Xochitl Mendoza, Acción 10. Una persona fallecida y un policía herido dejó como resultado una balacera en Ecuador. Veamos el siguiente reporte a cargo de William Sosa.
Una persona fallecida y un policía herido fue el saldo que dejó una balacera en el sector Bellavista, Guayaquil, en Ecuador, este pasado sábado. En un video captado por cámaras de seguridad del lugar, se logra observar cómo 3 hombres se bajan de un vehículo portando armas y entran presurosamente a una vivienda para realizar detonaciones con armas de fuego. Tras unos segundos sale un policía herido y pide a los vecinos que llamen a una ambulancia. Según datos preliminares, el oficial custodiaba a una persona que cumplía arresto domiciliario. William Sosa, Acción 10. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Estamos de regreso con más información y un motociclista de 32 años de edad perdió la vida después de sufrir aparentemente un desmayo cuando iba en marcha. Este hecho sucedió en el departamento de Estelí. Los detalles a continuación. Después de sufrir aparentemente un desmayo e impactar la cabeza sobre el pavimento tras perder el control de la motocicleta que conducía, el ciudadano identificado como Wilmer Martínez Montalbán, de 32 años, se rindió ante la muerte. El hecho sucedió la noche de este Viernes Santo en el kilómetro 166 de la carretera panamericana, cerca de la que fue la Universidad Católica del Trópico Seco Ucaxe, al norte de la ciudad de Estelí. Junto a la víctima mortal, quien se dirigía desde el municipio de Pueblo Nuevo hacia el Hospital San Juan de Dios de Estelí, viajaba su esposa de nombre Estela Zamora, quien habría resultado ilesa. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Vladimir Pérez Rosales se convirtió en la primera víctima del verano 2022 en Juigalpa. El joven se realizó un clavado en el balneario El Salto y no logró salir más. Veamos. El joven Vladimir Pérez Rosales se convirtió en la primera persona que pierde la vida por sumersión en chontales durante la Semana Santa. La víctima se realizó un clavado en el balneario El Salto de Juigalpa. Comenzamos a buscar, no hallamos nada. Como es hondo, hacemos lo posible para buscarlo ahí en hondo, cuando anda ropa uno. Hombre, ahí estuvimos buscando varias gente, los poblaciones aquí, hasta después con un muchacho, un flaquito, no sé cómo que se llama, se tiró él y le dijo al otro, aquí está, le dice. Y yo le digo, tirámelo, le digo yo para arriba. Él lo levantó y yo lo agarré en el aire. Y otros muchachos lo agarraron ellos. La tragedia se registró la tarde del Viernes Santo 15 de abril y según Alberto Oporta, rescatista de Cruz Roja, filial Juigalpa, el occiso bajo los efectos de licor ingresó a las aguas del balneario. Mira, en primer lugar, el ahora occiso estaba en estado de ebriedad y se tiró al agua y parece que le impactó el corazón, porque ya no volvió a salir y ahí cayó en una parte profunda ahí. Así es, entonces ya hicimos nuestro trabajo, pero ya lo sacamos sin vida. El occiso era originario de Juigalpa y habitaba de Transporte Bonilla, media cuadra al este. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Miembros de Cruz Roja Nicaragüense logran rescatar con vida a 3 menores de edad cuando estos eran arrastrados por las olas en el balneario Miramar El León. Los menores de edad, Alexis Altamirano, de 13 años, Ana Roque Reyes, de 14, y José Niel Altamirano, de 15 años de edad, originarios de Managua, fueron rescatados con vida por miembros de la Cruz Roja Nicaragüense cuando eran arrastrados por las fuertes olas en el balneario Miramar, en el municipio de Nagarote, departamento de León. Los 3 menores fueron llevados al puesto de salud y luego remitidos al Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales Argüello de la ciudad. Los miembros de la Cruz Roja también atendieron a Bismar de Jesús López, de 40 años, quien sufrió una herida cortante en el pie derecho. Álvaro García, de 21 años, por una lesión que sufrió en el brazo izquierdo al impactar contra una roca en Poneloya, y Francisco Córdoba, de 22 años, quien resultó con intoxicación alcohólica. Aproximadamente 55 personas, un rescate con vida en lo que va del Jueves Santo hasta el día de hoy, Sábado de Gloria, en los puestos de Las Peñitas, Poneloya y sector Los Pinos, donde se está brindando cobertura. La Cruz Roja filial León instaló 19 puestos en los 55 kilómetros de playas en el tránsito Los Brasiles, Poneloya, Costa del Solotlán, El Tamarindo y Ríos de Quesalguaque, donde hasta este sábado no se reportaban muertes por sumersión. Con información periodística de Tania López, William Sosa, Acción 10. Además de las nuevas amenazas, los rusos aumentaron sus ataques de diferentes zonas en Ucrania este pasado sábado como respuesta al hundimiento del buque insignia Moskav.
Las alarmas antiaéreas sonaron nuevamente este sábado en casi toda Ucrania. Kiev es nuevamente el objetivo militar de Moscú. Por su parte, Rusia anunció que destruyeron una planta militar en la capital ucraniana con misiles de largo alcance. Las autoridades de Kiev han encontrado en toda la región más de 900 cadáveres de civiles ejecutados con heridas de bala. Entre ellos hay niños. Leópolis, al este del país, también ha reportado bombardeos en respuesta de Moscú tras el ataque del principal buque de guerra ruso. Una ministra ucraniana confirmó que fue alcanzado por un misil de sus fuerzas armadas, mientras que el presidente Zelensky evita atribuirse el hundimiento del barco. Moscú ha advertido a la Casa Blanca que el envío de armas a Ucrania tendrá consecuencias impredecibles a través de una comunicación diplomática. La advertencia se hace justo cuando el presidente Biden aprobó dar $800 millones en ayuda militar a Ucrania, drones de defensa costera, vehículos blindados antiaéreos y antitanques, así como municiones. Las armas de Estados Unidos llegarán a Ucrania en breve y el envío responde a una petición urgente del presidente Volodymyr Zelensky. El ejército ucraniano ha señalado que Rusia mantiene su ofensiva al este para controlar Mariupol. La situación es difícil, ha admitido el presidente ucraniano Zelensky. En una entrevista con medios locales, nuestro ejército está bloqueado, los heridos están bloqueados, hay una crisis humanitaria, no hay comida, ni agua, ni medicinas, añadió el presidente. Xochitl Mendoza, Acción 10. Y siempre en temas internacionales, Rusia prohíbe la entrada al ministro británico Boris Johnson y a otros 12 diplomáticos más. Los detalles a continuación. Rusia prohibió este sábado el ingreso del primer ministro británico Boris Johnson en respuesta a las sanciones impuestas por Reino Unido a Moscú. Johnson no es el único, 12 diplomáticos más de su gabinete fueron sancionados con la misma medida. Entre ellas está la ex primera ministra Theresa May, el ministro de Defensa Wen Balax y la ministra de Asuntos Exteriores Elizabeth Truss. Este paso se ha dado en calidad de respuesta a la desenfrenada campaña político-informativa desatada por Londres, que apunta al aislamiento internacional de Rusia, a la creación de condiciones para contener a nuestro país y estrangular la economía nacional, señaló el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov. El comunicado de la diplomacia rusa destaca que el gobierno británico agrava a propósito la situación en torno a Ucrania, al atiborrar de armas letales al régimen de Kiev y coordinar esfuerzos similares de parte de la OTAN. La política rusofoba de las autoridades británicas, que se han planteado como tarea fundamental promover una actitud negativa hacia nuestro país y congelar los vínculos bilaterales en prácticamente todos los ámbitos, daña el bienestar y los intereses de los habitantes de la propia Gran Bretaña, agregó el diplomático ruso. Xochitl Mendoza, Acción 10. Encuentran y recuperan el bebé que fue secuestrado de un mes de nacido y que había sido también hace 3 días reportado. Esto ocurrió en la comarca Pochocuape. Es Kevin Arrieta con los detalles. El pasado jueves, Daniela Patricia García le prestó a su bebé de un mes de nacido a Amada Julia Alfaro Díaz, quien se presentó a su vivienda ubicada en la comarca Pochocuape, en Managua, para decirle que iba a recibir víveres de parte de la Fundación Cáritas de Nicaragua, pero esta no regresó, por lo que dio aviso a las autoridades policiales, quienes ubicaron al menor en Villa El Carmen la mañana de este sábado. Como la foto se subió a Facebook, la familia del hombre querido de esa muchacha, ella lo miró y ella dio parte a la policía. Que el niño iba a una actividad de la Asociación Cáritas de Nicaragua y que ya se lo traía, simplemente. Que no se preocupara, que habían doctores por cualquier cosa, porque supuestamente cuando ella fue, mi esposa, a Cáritas de Nicaragua a la actividad, dice que miró unos doctores que los miraban a los niños, los chequeaban y todo. Entonces se dejó guiar por eso. Que ya se lo traía, le dijo, a las 5 de la tarde. Trabajó en Cáritas de Nicaragua antes, porque nosotros fuimos a pedir información de ella y ahí nos dijeron que un año atrás dejó de trabajar ahí. Después trabajó para otra organización que sea Compasión, como que se llamaba así. Alfaro, junto a un hombre quien supuestamente tuvo que ver en el secuestro, se encuentran detenidos en la estación 3 de la Policía Nacional. O sea, yo no la conozco, sinceramente yo nunca la conozco. ¿Y tu esposa? Ella dice que sí, porque ella era de ahí mismo donde vivía ella, mi esposa. Para Acción 10, Kevin Arrieta.
4 personas lesionadas dejó como saldo un choque entre un bus y un carro en el kilómetro 47 de la carretera a Mazachapa. El conductor del auto fue señalado de manejar en completo estado de ebriedad. A continuación, estas y otras noticias. Es el momento que pobladores de Villa El Carmen intentan rescatar a las 4 personas que iban en un carro anoche, luego de estrellarse contra un bus de la ruta 168 en el kilómetro 47 de la carretera que va a Mazachapa. No jodas, mae. Según testigos, el conductor del auto, identificado como Denis José Falcón Cruz, de 35 años, manejaba en completo estado de ebriedad, lo que provocó perdiera el control del volante, dando paso al accidente. Si no hubiese tenido esas barras, ese bus, nos hubiera destrozado. Venía una niña de 1 mes en el primer asiento. Y, o sea, ahorita que salió, mirarlo, brother, o sea, ese brother está perdido, ese maje, gracias por la misericordia de Dios, porque las muchachas quedaron prensadas, ahí a todos los muchachos del bus se bajaron a arrancar toda esa parte y sacaron a las muchachas. Yo le di tomar agua a las muchachas pues porque estaban bien golpeadas, pero gracias a Dios y la misericordia de Dios están bien las muchachas. Todo fue rápido, o sea, él viene dando vuelta ahí entonces, pero como el muchacho del bus viene a baja velocidad, logró, o sea, capear un poquito, pero... ¿Cuántas personas venían en el vehículo? En el vehículo venían 5, venían 3 muchachas, viene uno buenizano, uno que viene sanito y este muchacho que es el que venía conduciendo y míralo cómo está, sí dice que se quiere morir. Denis sufrió heridas en su cabeza, más golpes en el cuerpo. Los bomberos de Villa El Carmen intentaron brindarle asistencia prehospitalaria, pero este rehusaba el servicio y con violencia pedía a los técnicos que lo dejaran. Estamos ayudando. ¡Espérate, hombre! ¡Gracias, puta, que te pegué! ¡Espérate, hombre! Tené paciencia, muchachos, déjate ayudar. Déjate ayudar. El conductor del bus, identificado como Michael Sánchez, aseguró que iba en su preferencia cuando de repente el carro se estrelló. Nosotros veníamos circulando normal, el carrito viene de frente, estaba un carro estacionado como 100 metros y él lo capió y se nos vino a estrellar a nosotros de frente. Él viene tomado. ¿Puedo aventajarlo al carro? El carro estaba parqueado, él venía a vos, lo aventajó y se vino a estrellar al bus. La policía de Villa El Carmen realizaría las investigaciones para determinar grado de responsabilidad de los implicados. Un incendio forestal de gran magnitud se registró anoche en el kilómetro 11 de la carretera Nueva a León, entre la mina Sandino y Enatrel. La fuerza del viento ponía en desventaja a los bomberos para sofocar las llamas. Presumen que el incendio fue provocado por inescrupulosos cazadores de garrobo, dado que este es el 4º incendio que se registra en lo que va del año. El guarda avisó a las 18 horas que el incendio inició a 300 metros al norte y se ha venido con el viento, se ha venido deslizando hacia el sur. El viento está bastante fuerte y eso ayuda a que la llama se propague más. Es correcto, así es, eso es lo que está, la desventaja que tenemos. Ahí se meten por los alrededores a garrobiar y ellos son los que provocan los incendios. Después de casi 4 horas, el incendio que amenazaba con llegar a la gasolinera de Ciudad Sandino fue controlado. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Un incendio registrado este sábado en Granada dejó solamente daños materiales. Aparentemente todo inició por la chispa de una soldadura. Una vivienda de 2 pisos resultó parcialmente quemada producto de un incendio registrado el mediodía de este sábado en el reparto El Rosario del departamento de Granada. Aparentemente todo se originó al momento que uno de los propietarios del inmueble realizaba trabajos de soldadura y las chispas de esta fueron a caer a una madera que se encontraba almacenada.
Al ver que las llamas amenazaban en propagarse a las viviendas aledañas, las personas tuvieron que sacar de una de las casas, que funciona como distribuidora de gas butano, los tanques para evitar una tragedia. Al lugar se hizo presente una cisterna de la Asociación de Bomberos Voluntarios para apagar el fuego y realizar las investigaciones, así como miembros de la Policía Nacional para resguardar el orden. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Muchas gracias, Kevin Arrieta, por esa información. En otro orden de noticias, miles de devotos y artistas del país se dan cita en la calle de las Alfombras de Sutiaba en León para ver y observar ante el derroche de cultura, arte y tradición que se vivió en las vistosas alfombras pasionarias. La comunidad indígena de Sutiaba de León se convirtió en un escenario de derroche cultural, religioso y de arte en la realización de las vistosas alfombras pasionarias, las cuales retratan pasajes o personajes bíblicos relevantes, evento solemne que reúne a miles de turistas nacionales e internacionales. Es como única, es una cosa única en tu vida. Es como participar a la cultura, a entender un poquito más cómo funciona. Las alfombras pasionarias es un arte que pasa de generación en generación. Este joven tiene más de 4 décadas elaborándolas. Estamos elaborándolo con lo que es acerrín, lo que es el desperdicio de madera. Estamos utilizando lo que es flores naturales de saconjoche, arena del Cerro Negro. Estamos utilizando harina también. Y corozo, lo que es la flor de la palmera. De 2 añitos aquí nos ponían a estar sentaditos ahí viendo cómo se elaboraban las alfombras. La confección de este arte centenario no solo es de acerrín o arena del Cerro Negro o plumas de aves. Esta vez también vimos semillas de diferentes tipos como de trigo, maíz, entre otras. Por su parte, Federico Quesada, reconocido alfombrista e historiador, nos explica qué conlleva realizar este arte en la reconocida calle de las Alfombras en Sutiaba. Este proceso es una propuesta artística nueva, pues, que estoy trayendo para acá, para la calle de las Alfombras. Esta técnica lleva, si ustedes se fijan, maíz de diferentes colores, lleva trigo de diferentes colores y trigo y maíz teñido, ¿verdad? Además de eso lleva soya, trigo, lleva sal, lleva arena del Cerro Negro y acerrín, ¿verdad? Uno se preguntarán por qué razón el maíz, por qué esto, porque recordemos que estamos recién pasado el mes de marzo, estamos en abril. Estamos en tiempo de preparación de tierra, ¿verdad? Y dentro de las deidades, en la Mesoamérica está la deidad Xipetotet. Este Xipetotet es el señor desollado, el que se arranca la piel y da de comer con ella a la humanidad. Este año se elaboraron menos alfombras por la escasez de la mano de obra de artistas debido a la migración y otros por falta de presupuesto. Los colores es lo más caro, porque el acerrín, bueno, ahora el acerrín cuesta porque antes lo regalaban. Han emigrado del país, entonces ellos ya no se hacen. Y si es las de que están más para allá, por lo consiguiente se llevan más de 600, 700, dependiendo de los colores y el tamaño. Pese a esto, el turismo se fortaleció con la presencia de miles de devotos y personas que aman el arte que no dejaron de llegar. En Acción 10, Daniel López. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos. Ya regresamos con... Seguimos con Acción 10 en la mañana. El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, denunció el ataque contra una de las colaboradoras de la catedral. Veamos. Durante su homilía de Viernes Santo, el jerarca católico denunció que sujetos que suelen apostarse en las afueras de la Catedral de Matagalpa supuestamente atacaron a una de las ministras lectoras sin brindar detalles de cómo ocurrió la agresión. Y quiero decirles, Dios sabe que con toda sencillez, si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan.
No hagan con los fieles lo que quieren hacer conmigo, lo que quieran hacer conmigo. Si van a hacerlo, háganlo conmigo y no con los fieles, no con el santo pueblo de Dios. El demonio no puede dividir a la iglesia. No saben con quién están queriéndose afrontar y enfrentar. No es contra fuerzas humanas, no. Es con fuerzas de Dios que son sobrenaturales. Álvarez dejó claro que si atacan a un miembro de la iglesia, atacan a todos. La unidad de la iglesia no viene de nosotros, que somos pecadores, frágiles, débiles, limitados. La unidad de la iglesia viene de Dios. No solo no se lograron repartir su túnica, sino también no quebraron ni un solo hueso de su cuerpo. La unidad de la iglesia, por ser divina, es indestructible, porque viene de Dios. La pasión de nuestro Señor Jesucristo nos lo dice. Por eso, sigámonos sintiendo fuertes y firmes en la fe, inconmovible en la esperanza, seguros en la caridad, y sigamos afirmando unos a otros entre nosotros y al mundo: si tocan a un miembro de la iglesia, nos tocan a todos. El pasado 27 de marzo, el obispo, quien es además administrador apostólico de la diócesis de Estelí y crítico del gobierno, denunció que fue interceptado de manera brusca, arbitraria y con lujo de prepotencia por 4 agentes del puesto policial de San Benito al momento que se trasladaba a oficiar una misa en la Catedral de San Pedro de Matagalpa. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Le informamos ahora de otras noticias, y es que una discusión de pareja termina con tremendo pleito en Playa Gigante Tola, departamento de Rivas. Más detalles en este reporte. 2 hombres terminaron enfrentándose a golpes, aparentemente por celos, y es que según información, la pareja de uno de ellos estaba bailando en el bar conocido como La Patrona en Playa Gigante Tola, y al verla la empezó a maltratar, por lo que tuvo que intervenir uno de los que se encontraba en el lugar. Según refieren pobladores aledaños al lugar, el ciudadano que inició el conflicto en reiteradas ocasiones realiza este tipo de acto y los dueños del establecimiento no hacen nada para evitarlo, por lo que hacen un llamado a las autoridades policiales para que realice constantes visitas en el sitio. Para Acción 10, Kevin Arrieta. La Fuerza Naval rescata a 8 tripulantes, entre ellos una menor de edad, quienes habían quedado varados en las aguas de San Juan del Sur. A través de un comunicado, el Ejército de Nicaragua informó la búsqueda, salvamento y rescate de 8 tripulantes a bordo de una embarcación de bandera nicaragüense de nombre Mariano, la cual quedó sin combustible debido a fallas en la aguja del medidor, permaneciendo a la deriva 2 millas náuticas al noreste de la bahía de San Juan del Sur, en el departamento de Rivas. Los tripulantes rescatados son Pedro Lacayo, de 73 años de edad, César Gutiérrez, de 70, Irene Paz, de 45, Estefaní Lacayo, de 34, Moisés Martínez, de 33, Edgar Gutiérrez, de 28, María Alejandra Paz, de 18 y una menor de edad, todos de origen nicaragüenses. Para Acción 10, Kevin Arrieta.
En el año 1955 fallece Albert Einstein. Fue un físico alemán considerado por muchos como el científico más importante del siglo XX. El genio realizó grandes contribuciones para la comprensión del universo, determinar leyes de la naturaleza como en los campos de la física cuántica y la cosmología. Entre sus distinciones recibidas está el del Premio Nobel de la Paz en el año 1921. El reconocimiento lo obtuvo por su contribución en la ley del efecto fotoeléctrico, pues el físico predijo que el tiempo y el espacio eran relativos a los movimientos. En el año 2014, un fuerte terremoto sacude México. La magnitud que alcanzó fue de 7 grados en la escala de Richter y tuvo su epicentro en el estado de Guerrero, al suroeste del país azteca. La profundidad fue de 10 kilómetros según el Servicio Sismológico Nacional y posterior se reportaron 105 réplicas. El sismo dejó centenares de casas dañadas, así como daños menores en los hospitales y edificaciones de la ciudad. Cada 18 de abril se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos. Y es que desde el año 1983 la Asamblea General de la UNESCO celebra este día con el propósito de tomar conciencia acerca de la diversidad de los patrimonios culturales de la humanidad. Asimismo, con la efeméride se busca sensibilizar y dar a conocer a todas las personas la riqueza que tienen los patrimonios históricos, y en este 2022 el lema es Patrimonio y Clima, de modo que se tome en cuenta la protección de estos frente a los impactos climáticos. Continuamos con más de Acción 10 en la mañana. Importante que usted nos sintonice y pues definitivamente vamos a hablar de un tema de mucha relevancia hoy día y se trata acerca de la migración, no solamente, Jimmy, de nicaragüenses, sino de otros hermanos centroamericanos que están intentando ingresar de manera irregular a los Estados Unidos y lo que encuentran muchas veces es deportación, es que son víctimas de estafa, de extorsión, a veces víctimas de violación en el caso de las mujeres y en muchos de los casos también lamentablemente pierden la vida a causa de tratar de consolidar el llamado sueño americano. Y es que quiero compartir algunos datos con ustedes. Según el Instituto Nacional de Migración de México, se informó este domingo recientemente que del 1 de enero hasta el 13 de abril de este año se interceptó al menos a 115.379 migrantes, de los cuales un 15% eran menores de edad y principalmente eran procedentes de naciones centroamericanas. En un comunicado, Migración de México dijo que por países, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, fueron un total de 8.270 migrantes, Honduras 21.965 migrantes, Guatemala acumuló 21.954 y Cuba acumuló un total de 15.907 migrantes. Vamos a ver una nota de Saile Aguilar respecto a los nicaragüenses que lamentablemente han muerto en el intento por consolidar el sueño americano. Más nicaragüenses se suman a la lista de migrantes que deciden aventurarse en el río Bravo. Según reportes de La Voz de Coahuila, una familia completa de nicaragüenses se encontraba entre la frontera de México y Estados Unidos, adentrándose a estas aguas caudalosas. Una de ellas se trata de una mujer que llevaba en su pecho colgando a un bebé de meses y otros cargando a 2 niñas de 3 a 5 años. ¿De dónde eres? De Nicaragua. ¿Tienes familia en Nicaragua? Tengo familia en Nicaragua. ¿Cómo se llama tu familia? Apellido Gaitán Rodríguez. Gaitán Rodríguez. Sí. ¿Cuántos años tienen tus niñas? Ella tiene 5 y la otra 3 años. 5 y 3 años. ¿Y vas a llegar a Estados Unidos? En el nombre de Jesucristo. Agradecer a Dios fue su primera reacción tras llegar sanos y a salvo a tierra firme. Sin embargo, no todos corren con esa misma suerte.
Autoridades mexicanas rescataron del río Bravo el cuerpo sin vida de Luis Alberto Jiménez, de 52 años, y de su hijo Luis Ángel Jiménez, de 28 años, tras ahogarse el pasado 9 de abril en la zona. El mes pasado se registró una serie de decesos de nicaragüenses que huyen de la crisis sociopolítica y económica que atraviesa el país desde los últimos años. Saily Aguilar, Acción 10. Gracias, Saily Aguilar, y siempre el llamado desde Acción 10 en la mañana es a pensarla 2 veces antes de intentar llegar a los Estados Unidos de manera irregular. Los riesgos son muchos y también las consecuencias legales una vez que usted ingresa al territorio norteamericano. Hay que mencionar que las consecuencias legales están, y hoy vamos a hablar de este tema con nuestra experta, nuestra invitada. Esperamos que usted pueda participar marcándonos al 2222-7808. Vamos a iniciar con la temática, no sin antes expresar nuestra solidaridad y cercanía con los parientes de aquellas personas que lamentablemente han muerto en la travesía por llegar a los Estados Unidos. Y lo más interesante que se ha logrado observar en las últimas semanas, Jocelyn, es que familias completas ahora están decidiendo migrar hacia Estados Unidos. Ahí veíamos a niños, veíamos al padre, veíamos a la madre también, que han iniciado esta aventura por llegar hacia los Estados Unidos. Un sueño bastante peligroso para muchas familias porque no han logrado cruzar el río Bravo, o bien cuando intentan cruzar por medio de un coyote, a veces se transportan por medio de un container y a veces resultan muertos debido a que le falta oxígeno a lo interno de este transporte terrestre. Son pocos y ya son muchos los que han fallecido en los últimos meses, donde se reportan nicaragüenses, hondureños, centroamericanos, en fin, son muchos ya los que se han reportado fallecidos por esta misma situación. Y para hablar sobre este tema ya nos acompaña vía Zoom la doctora María Matthews, experta en temas migratorios y también perdones de Estados Unidos. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos y siempre hablar sobre este sensible tema. Bienvenida. Un placer, Jimmy, un placer, Jocelyn, verdad, siempre poder compartir con ustedes. Buenos días a todos. Lamentablemente, verdad, es lo que está sucediendo, es el pan del día a día de los nicaragüenses, la migración. Las causas son múltiples, ¿verdad? Ya sabemos la crisis económica, el golpe de la pandemia tras una crisis social en el país. Entonces, lamentablemente sí son muchos, son miles los que están llegando cada día al territorio estadounidense. Mencionaba que lo interesante ya no es un miembro de una familia que decide emigrar, ahora son familias completas, doctora. Esta situación se viene agravando porque realmente hay políticas de gobiernos centroamericanos que no están incidiendo en el tema del empleo, de la economía, que mejore sus ingresos. ¿Qué está haciendo para que la familia completa logren tomar esta decisión tan arriesgada y que muchas veces no lo logran porque fallecen en su intento? Lo que sucede, Jimmy, es que hay una flexibilidad en cuanto a los nicaragüenses por parte de la administración, por parte, ¿verdad?, de las políticas migratorias, debido pues se conoce la situación del país de Nicaragua a diferencia de otros países. Entonces sí hay se podría decir que los nicaragüenses están siendo privilegiados, tratados de una manera diferente, ¿verdad? Sin embargo, la ley establece que todos tienen que ser tratados por igual, pero esto es algo que las leyes migratorias, ¿verdad? Hay un principio de que el CBP o la patrulla fronteriza en este caso, ellos pueden a discreción, el principio de discrecionalidad, ellos pueden a discreción admitir a una persona indocumentada en el territorio estadounidense. ¿Qué es lo que pasa? Familias completas llegan porque obviamente la flexibilidad que existe, obviamente cuando vienen con niños se les da prioridad al momento de llegar a las fronteras para ser dejados en libertad, pero hay una cosa muy importante que tienen que saber los nicaragüenses. El hecho de llegar con una familia, con hijos, no quiere decir que no hay un proceso el cual deberán enfrentar. En este caso es el proceso de asilo. Recordemos de que los niños cuando ingresan con los padres, lo mismo, ellos tienen que ser incluidos en sus peticiones de asilo, y si los padres no llegan a calificar, por ende también los hijos van a ser removidos del territorio estadounidense.
Doctora, en el caso de aquellos inmigrantes que ingresan de manera irregular al territorio estadounidense, ¿tiene esto consecuencias legales? Hemos visto casos donde hay deportación y que podría darse la deportación expedita en los próximos meses, según algunas otras oportunidades en las que hemos conversado con usted. Luego de que alguien ingresa al territorio norteamericano de esta forma, ¿qué consecuencias legales tiene para esta persona cuando, por ejemplo, no es candidato o no se comprueba que sea el candidato a un asilo, por ejemplo, y se le pueda otorgar esto por parte de la nación norteamericana? ¿Puede, por ejemplo, esta persona volver a ingresar al territorio estadounidense o pedir visa? ¿Cuáles son esas consecuencias legales? Bueno, Jocelyn, las consecuencias, si una persona es removida del territorio estadounidense, viene a ser inadmisible. Esto quiere decir que no podrá aplicar a una visa ni a ningún beneficio migratorio. Es algo que tienen que tomar en cuenta. Aquellas personas que en un futuro puedan ser beneficiados, puedan ser familiares inmediatos de un ciudadano americano, ellos van a tener este veto migratorio, van a ser inadmisibles al territorio estadounidense y obviamente esto se complica porque mientras no tengan un perdón aprobado van a seguir siendo inadmisibles. Y recordemos que no todos son elegibles para un perdón. Igual el perdón tiene criterios de elegibilidad, tiene requisitos que la persona, el aplicante, debe de cumplir. Si no los cumple, entonces estará vetado de por vida para poder ingresar al territorio estadounidense. Quiero saludar a nuestra audiencia que nos está sintonizando también a través de las redes sociales. Pablo Rodríguez pregunta, ¿qué pasa cuando a uno le dan un parol por un año cuando uno entra a Estados Unidos? ¿Cuál es el siguiente proceso? También vamos a recordarle a nuestra audiencia que a partir de este momento podemos recibir llamadas al 2222-7808. Si usted tiene consultas, las puede hacer en vivo con nuestra experta en temas de migración y perdones de Estados Unidos, la doctora María Mateos. Pero esto del parol que nos consulta nuestro amigo que nos está sintonizando a través de las redes sociales, ¿qué pasa? ¿Cuál es el procedimiento? Le dieron, dice, un parol por un año. Bueno, Jocelyn, el parol es una visa humanitaria, ¿verdad? Que se las otorga, en este caso, la patrulla fronteriza cuando ellos ingresan. El parol no le da, este tipo de parol no le da una estadía legal ni un ingreso legal. Ellos deben de someter, tienen ese año, es para que dentro de ese año ellos puedan someter su petición de asilo. Igual, siempre hay una notificación que les va a llegar con el número de extranjero, su número de caso y la Corte de Inmigración que tiene jurisdicción en el caso de ellos. Deben de estarse presentando, igual son dejados en libertad bajo libertad condicional y obviamente pues este parol te dice que tenés un año. En ese año tenés que recopilar las pruebas, en ese año tenés que demostrar que sos elegible para un asilo, para un proceso de asilo. Doctora, ¿cuáles son los estatus migratorios y qué hace elegible a un nicaragüense que decide irse hacia Estados Unidos de forma ilegal, es decir, un inmigrante? Ok, ¿qué es lo que lo hace elegible? Recordemos que deben de cumplir con los requisitos del asilo. El asilo, lo fundamental es demostrar el miedo creíble, demostrar que has sido perseguido, que tienes una persecución política. El asilo lo puedes someter también por violencia doméstica. El asilo siempre y cuando puedas demostrar que tu vida corre peligro en el país de origen, que hayas sido víctima de tortura, que hayas sido un preso político. Entonces siempre y cuando la persona dice, o sea, estuve detenido, las mujeres en el caso del femicidio, por ejemplo, las mujeres son muy candidatas en estos tiempos, ¿verdad? Podemos ver los altos índices del femicidio, no solamente en Nicaragua, ¿verdad? A nivel mundial. Entonces, si la mujer corre peligro, si ha sido abusada, si ha sido maltratada y considera que corre peligro porque el cónyuge o el excónyuge pues tienen temor de ser asesinada o de ser torturada, maltratada, entonces también puede solicitar el asilo en el territorio estadounidense. Y en cuanto a los estatus, doctora, ¿quiénes reciben mejor beneficio? ¿Los jóvenes, los niños o las personas adultas? Porque lo que se habla son de estatus especiales para jóvenes, con el tema de la inmigración.
Lo que pasa es que se tiene conocimiento de que los jóvenes, en el caso de los nicaragüenses, los jóvenes es un grupo. El asilo te divide lo que son los grupos, o sea, tenés que pertenecer a un grupo. En este caso, los jóvenes se conoce, el gobierno estadounidense tiene el conocimiento que los jóvenes sufrieron, ¿verdad? Maltratos, sufrieron torturas a raíz de las manifestaciones en el territorio nicaragüense. Entonces, ellos están calificados en ese grupo, los estudiantes universitarios, miembros de directivas estudiantiles. Entonces, obviamente, si ellos pertenecen a este grupo y tienen cómo demostrar que ellos participaron y que son miembros activos de, por ejemplo, grupos, organizaciones estudiantiles que estuvieron manifestándose, ¿verdad?, en contra del gobierno, entonces obviamente van a tener no es una preferencia, sino de que ellos se les da un trato de, ok, te vamos a dar un parol, vas a aplicar a una visa, vas a aplicar a un asilo, pero obviamente debe de proveer todas las pruebas, toda esa documentación que demuestra que son miembros de ese grupo. Cuando hablamos de pruebas, doctora, cuando uno solicita asilo político o refugio, ¿se deben de presentar diferentes pruebas o son las mismas? ¿Y qué puede hacer en este caso el gobierno de Estados Unidos para brindarle protección a ese nicaragüense que dice, bueno, he sido víctima de violación de derechos humanos en mi país y necesito asilo político? ¿Realmente qué considera el gobierno de Estados Unidos para brindarle este tipo de beneficio? El derecho migratorio es bastante discrecional, ¿verdad? Los jueces, recordemos que cuando llegan a la frontera están en jurisdicción del Departamento de Justicia, así que el competente para adjudicar un asilo en esta materia es el juez, un juez de inmigración, y obviamente ellos van a valorar sus pruebas. En el caso del refugio, recordemos que el refugio es una figura completamente diferente y tiene que haber una situación especial en el país. En este caso, ¿verdad? Por ejemplo, mirábamos el caso de los ucranianos, que hay una situación de guerra. Entonces el refugio se hace a través del alto comisionado de las Naciones Unidas. Ellos hacen una lista y nuevamente, o sea, ellos vienen e ingresan en calidad de refugiados. En el caso del asilo y lo que está sucediendo en Nicaragua es completamente distinto. Ellos llegan al territorio estadounidense, se les extiende un formato, llenan toda su documentación y posteriormente ellos se van a presentar ante un juez de inmigración. Las pruebas, si hay denuncia, ¿verdad?, ante las comisiones de derechos humanos, obviamente deben demostrar con las copias de la recepción de la denuncia, si la persona ha sido detenida. Obviamente, si no es posible que esta persona pueda recopilar esa documentación porque tal vez las instituciones en Nicaragua no le proveen esa información, entonces pueden hacerlo con declaraciones juradas, noticias donde han sido detenidos, recortes de periódicos, hablamos de documentos como por ejemplo expedientes penales donde han sido procesados, órdenes de captura donde están siendo buscados. Entonces, todas estas son pruebas documentales que deben de ser aportadas y siempre, nunca se olviden de acompañar con un dictamen o una valoración psicológica. Esto es muy importante porque un psicólogo, un experto en la materia, debe de examinar, ¿verdad? Y a través de ese diagnóstico ser más convincente para que el judicial pueda ver que hay daños, no solamente hubieron daños físicos, sino también afectaciones emocionales, psicológicas. Entonces todo esto se debe valorar en un proceso de asilo. Tenemos una llamada, doctora. Buenos días, gracias por llamarnos. Adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Yo tengo un hijo allá en los Estados Unidos y tratamos de hacer el cambio de dirección por una página de internet. UCI creo que se llama la página. Supuestamente se hizo el cambio, pues, porque en la página salió que se había hecho con éxito y cayó también al correo del celular, cayó que estaba exitoso, pero ¿cómo saber si en realidad se hizo el cambio? Ok, doctora, ¿alguna pregunta o ya tiene clara
Consulta del televidente. Y una pequeña pregunta, ¿en cuánto tiempo se realizó el cambio de domicilio? ¿Ya había ido él a una primera audiencia? ¿Aló? No, él no ha tenido ninguna corte, simplemente le dieron el permiso de entrada y no lo habían citado. ¿Tampoco se había presentado con ICE? Casi no se le va. Repítale la pregunta. Con ICE. ¿Aló? ¿Sigue en No línea? se le va. Que si Sí, se pero presentó no con ICE. No, es que todavía, o sea, él no lo habían citado todavía, se movió sin que lo hubieran citado a la corte. Ok, ya le puedo dar una respuesta, yo sé. Ok, muchas gracias por su consulta. En este momento la doctora le va a responder. Doctora. Ok, se puede realizar el cambio de domicilio. Existe un formato en línea, ¿verdad? En la página del USCIS, que es UCIS, que es el Departamento de Inmigración y Servicio de la Ciudadanía. El formulario es un AR11, lo pueden hacer desde cualquier dispositivo móvil o alguna computadora. Sí, deben de haber requisitos. Recuerden que cuando son dejados en libertad condicional hay un perímetro de donde no pueden salir. Deben de presentarse primeramente a una oficina de ICE, que son quienes les han dejado en libertad condicional. ICE es el garante de que la persona pueda acudir a su audiencia de juicio, ¿verdad? Previamente una audiencia preliminar. Entonces, si esta persona no había comparecido ante una oficina de ICE a reportarse después de su ingreso, entonces él ha violado su condición porque debe de esperar a su primera visita con ICE e informar de este cambio de domicilio. El cambio en línea, recordemos que hay diferentes instituciones y el Departamento de Inmigración, que UCI, es completamente distinto al Departamento de Justicia, y en este caso ellos tienen un caso ante el Departamento de Justicia. Ellos tienen que presentarse con un juez de inmigración. Lo importante sería imprimir esa notificación. Siempre le llega, ¿verdad?, al correo cuando realizan un cambio de domicilio, le llega al email una confirmación, deben de imprimirlo y enviar junto con la copia de los documentos que se le otorgaron al ser dejado en libertad, y enviar una copia a la dirección de la oficina de ICE correspondiente donde ellos tienen que presentarse. Si no lo hacen, ICE no tiene cómo saber que realizaron un cambio de domicilio. Doctora, vamos a dar pase a más llamadas telefónicas que nos están haciendo en nuestros estudios centrales acá en Nicaragua. Muy buenos días, gracias por esperarnos. ¿Cuál es su consulta, la especialista? Muy buenos días. Sí, la escuchamos, díganos. Mi pregunta es esta, caballero. Estando después del Río Bravo, y si uno tiene familiares allá en Estados Unidos por mucho tiempo y tal vez lleguen a ser ciudadanos americanos, podríamos tener una fácil ayuda, me imagino, de las personas, o qué puede hacer migración para poder acudir a ese familiar para que le puedan apoyar estando allí. Por ejemplo, ¿qué tipo de parentesco es el que tendría en Estados Unidos un familiar que ella vive ahí? Hermana, mamá. Ok, muchas gracias. ¿Qué le podría responder, doctora? Sí, Jimmy, lamentablemente, ¿verdad? Aunque tenga una mamá o una hermana ciudadana americana, el proceso es el mismo. Él sí debe de llevar con él su información, el nombre y la dirección y el número de teléfono del ciudadano americano, porque al momento de ser dejado en libertad, la patrulla fronteriza, ellos contactarán al familiar para que éste pueda enviar el boleto de avión, pueda hacer los arreglos, ¿verdad?, de la comodidad del aplicante, ¿verdad?, del inmigrante. Ellos, por ejemplo, los taxis que los van a llegar a recoger a los centros de detención, hotel, si su vuelo no sale en el mismo día, hasta dirigido al estado donde se va a movilizar la persona, entonces el familiar debe hacer todos los arreglos de vuelo, hotel y transporte para que ellos puedan dejarlo en libertad y pueda salir del centro de detención. Pero la verdad, tenga hermanos ciudadanos, tenga padres ciudadanos, la condición, el estatus con el que ingresan al territorio sigue siendo el mismo. Jimmy.
Sí, vamos a recibir, doctora, más llamadas al 2222-7808. Si en este momento tenemos más consultas en la vía telefónica, podemos recibirlas para que usted aproveche la presencia virtual de nuestra invitada y así le pueda responder. De hecho, nosotros recibimos muchos reportes de la ciudadanía nicaragüense posterior a esta entrevista porque quieren hacerle consultas a nuestra experta. Tenemos ya la comunicación. Buenos días. Adelante, ¿cuál es su consulta esta mañana? Sí, yo tengo una pregunta por hacer para que la doctora me la pueda responder. Claro, adelante. Sí, mire, mi pregunta es la siguiente. Yo estoy en una petición porque tengo mis padres, mis hermanos son ciudadanos americanos. Me gustaría saber de que si yo puedo ir a la embajada americana a saber cómo está esa petición, o sea, cómo va en proceso, si va avanzando o qué, y si en caso si yo me iría ilegalmente, ¿en qué me afectaría eso? ¿Hace cuánto se dio esta petición? Y repítame el parentesco de sus familiares con usted. Sí, mire, el parentesco son mis padres y mis hermanos, toda mi familia es ciudadana americana. Okay. ¿Hace cuánto hicieron la petición? Hace como 4 años, en el 2018, exactamente. Okay. Doctora, ¿ya tiene elementos suficientes para responder? Ok, gracias por su comunicación. En este momento la doctora le va a dar su respuesta. Adelante, doctora. Sí, la petición de padres ciudadanos a un hijo mayor de edad, ya sea casado o soltero, anda por los 10 años. La petición de hermanos anda por los 14 años. En cuanto a si esta persona puede acudir a la embajada para solicitar un tipo de información, la respuesta es no. Cuando se hace una petición, el Departamento de Inmigración, USCIS, ellos les envían una confirmación de esa petición donde aparece un número de caso y ellos deben de crear una cuenta en línea. Pero si no crean la cuenta en línea con ese número de caso, ellos pueden ingresar de manera virtual a la página del Departamento de Inmigración y Servicio Ciudadanía y ellos con ese número de caso pueden revisar el estado de su caso. Lamentablemente esto es jurisdicción del Centro Nacional de Visa, no es jurisdicción del Consulado Americano. El Consulado Americano es la última etapa de la petición cuando ya se concreta el trámite consular. Mientras el Centro Nacional de Visa, que es el NVC, nos remita el expediente y ya pueda ser procesado los trámites correspondientes como el pago de la visa, el pago de la affidavit for support, que es el sponsor o el fiancista que va a estar sponsoreando a la familia o a la persona que va a emigrar a Estados Unidos. Entonces, mientras ellos no notifiquen que ya se puede hacer ese paso, que ya la petición fue aprobada y que ya hay una visa de inmigrante disponible para este aplicante, no pueden hacer nada porque el consulado americano todavía no tiene el expediente de esta petición. Así que deben de hacer sus consultas en línea. Jocelyn. Doctora, hay un sinnúmero de comentarios en nuestra transmisión de Facebook, Canal 10 Nicaragua, y nos dice una ciudadana que si es necesario tener una cuenta bancaria en Nicaragua para poder solicitar una visa de turista y cuánto tiempo debe esperar para que la Embajada de Estados Unidos en Managua le dé respuesta, doctora. Doctora, antes de la respuesta a esa pregunta que le hace Jimmy, quedó un poco pendiente lo del otro tema. Si ya hay una petición por parte de familiares, pero esa petición ha sido resuelta por las autoridades estadounidenses y decide esta persona a la cual se pidió ingresar a territorio norteamericano de manera irregular, ¿qué pasa con esa petición? ¿Su situación sería la misma de un inmigrante que no haya sido pedido por algún familiar en los Estados Unidos? La situación es la misma, pero esta persona interrumpe esa petición. Esa petición queda sin efecto. Al momento que éste ingresa al territorio estadounidense, debe de, como todos, ¿verdad?, de someter su proceso de asilo y debe de ser elegible para este proceso, pero ya esa petición queda sin efecto. Jocelyn. Okay, con respecto a la pregunta que le hacía, doctora, nos comentaba un amigo televidente que nos está viendo en nuestra transmisión que si es necesario tener una cuenta bancaria en Nicaragua para poder solicitar una visa de turista y cuánto tiempo ellos deben de esperar de parte de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua. Pero me responde esta pregunta que nos hacen a través de nuestra transmisión después de esta llamada telefónica. Muy buenos días, gracias por esperar. ¿Cuál es su consulta hacia la especialista? Sí, muy buenos días. Mi consulta es la siguiente.
Hace 2 años, mi hijo de 20 años se fue a los Estados Unidos con visa, pero al estar allá lo retuvieron allí en el aeropuerto, ¿verdad? Y le revisaron su celular y encontraron mensajes que dejaban evidencia de que él había trabajado unos días por allá y que ahora iba a lo mismo. Entonces inmediatamente le cancelaron visa y lo devolvieron para Nicaragua. Ha pasado un poco más de 2 años, ahora él quiere irse de mojado. ¿Habrá algún problema, alguna dificultad al pasar al otro lado teniendo ese antecedente? Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por su consulta. Doctora, ¿qué le podría responder? Y también a la pregunta que hacían a través de nuestra transmisión. Sí, este joven es inadmisible, ¿verdad?, para poder aplicar nuevamente a una visa de turista, ya que hay una sanción, hay una evidente violación a los términos de su visa. El trabajar sin un permiso, sin una autorización de empleo y trabajar con una visa de turista, eso viola los términos de esta visa, que es solamente para venir de turista y realizar algunos negocios en el territorio estadounidense. En cuanto a llegar al territorio estadounidense, siempre y cuando, ¿verdad?, él de qué manera va a llegar, si él va a llegar irregular, obviamente él debe de saber que debe de, posteriormente, al ingresar al territorio estadounidense, debe de aportar sus pruebas para él poder continuar con su proceso de asilo. Pero pues realmente no le perjudica el tener una inadmisibilidad. El asilo es una de las figuras que puede una persona, aún después de haber sido deportada, puede aplicar a esta figura, ¿verdad? Y no va a ser removido siempre y cuando pueda demostrar realmente que ha sufrido una persecución en el país de origen. En cuanto a la otra pregunta de la cuenta bancaria, una persona para poder aplicar a una visa de turista, existen requisitos de elegibilidad. Fundamentalmente debe demostrar que la persona tiene una estabilidad económica, y los medios a cómo lo vaya a demostrar, pues estas pueden ser cuentas bancarias, pueden ser colillas del IMSS, si es a través de un trabajo. O sea, hay diferentes formas como demostrar estos ingresos, pero sí, uno de los criterios de elegibilidad para la visa de turista es que la persona debe tener una estabilidad económica y el arraigo en el país. Son los 2 requisitos fundamentales que se deben de demostrar. El tiempo de espera, sí, actualmente, ¿verdad? Las entrevistas están para el mes de septiembre. Si una persona aplica en este momento para una visa de turista, su entrevista se estará realizando en el mes de septiembre. Y la aprobación es inmediata y la denegación es inmediata. En el día de la entrevista, el cónsul le dice: tu visa fue aprobada o tu visa fue negada. Entonces la respuesta es inmediata, pero sí deben de esperar para su entrevista. Un amigo televidente, doctora, nos envía una consulta. Buenos días, pregúntele por favor a la doctora si solicito una visa luego que me dieron una visa para 3 meses para un viaje en el 2008. Hoy en día tendría posibilidad de que me den una visa nuevamente, y qué tipo de visa podría ser. Bueno, si sigue cumpliendo con los requisitos, si ella recibió una visa de 3 meses, ella o él, ¿verdad?, recibieron una visa de 3 meses, habría que ver cuáles fueron al momento de ir a su entrevista, cuál fue su objeto de viaje, cómo era su situación. Si su situación sigue siendo la misma, o es posible de que le vuelvan a otorgar una visa, y es posible, si ella entró y salió en el tiempo determinado, pues que le den una visa de mayor temporalidad. Ya puede ser una visa de 5 años, una visa de 10 años. Pero sí, siempre se deben de tomar en cuenta los criterios fundamentales de elegibilidad, que son el arraigo en el país y la estabilidad económica. Si esta persona tenía el arraigo en ese momento, pero ahora ya no lo tiene, entonces ya no es elegible. Entonces tienen que valorar esas situaciones, José. Quiero, doctora, sus recomendaciones de cierre en este programa, pero también hay bastantes consultas para que quizá vamos haciendo un consolidado de las consultas que nos hacen a través de nuestra transmisión en Facebook. Nos dicen por acá, Jacqueline Arau, buenos días. Ahora en el centro de detención, al dejarlo en libertad, les dan una cita, y cuando van a la cita solo les dan un correo electrónico para mandar información. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que respondan ese correo de parte de inmigración? Otra persona nos dice: quiero saber o quiero hacer una consulta a la doctora en caso de que una persona que esté trabajando y sea planilla de empresa, pero tiene deudas pendientes en bancos
que está pagando, ¿será que aplique a una visa? Y una tercera y última consulta, tengo a mi esposo en los Estados Unidos, es americano y tengo un hijo con él, ¿qué tipo de visa puedo pedir? Doctora. Ok, en cuanto al centro de detención, la respuesta, no siempre se recibe una respuesta. Esto prácticamente es un registro que ICE está teniendo debido a la alta demanda, debido a que todavía hay procesos de protocolos en Estados Unidos. Entonces ellos deben de mandar ese correo, que no se preocupen si no les responden, ¿verdad? Siempre y cuando tengan en su correo, ¿verdad?, que fue enviado exitosamente y puedan imprimir y tenerlo como una prueba de que ellos sí siguieron el proceso y que el correo fue enviado. Normalmente ICE, el Departamento de Inmigración, el Departamento de Justicia, siempre las notificaciones son a la dirección que la persona proveyó al momento de ingresar, y las notificaciones son físicas. Siempre le va a llegar un documento cuando, por ejemplo, se tienen que presentar a una cita, cuando le toca ir ante un juez de inmigración. Entonces no tienen que preocuparse, solamente tienen que seguir los pasos y las instrucciones que les fueron brindadas. En cuanto a la persona que tiene deudas y quiere aplicar a una visa de turista, recordemos que la estabilidad económica es uno de los requisitos de elegibilidad. Si esta persona, siempre y cuando tenga la capacidad económica para pagar su deuda y también para realizar viajes como turista y tenga una estabilidad, pues no hay ningún problema. Hay personas que tienen negocios y trabajan con préstamos bancarios, pero esto no quiere decir que no tengan una estabilidad económica. Tienen grandes ganancias, pero siempre utilizan los recursos de los bancos para ellos poder invertir y ampliar sus negocios y sus relaciones comerciales. La última pregunta, Jocelyn, era si me puedes recordar, por favor. Sí, tengo a mi esposo, nos dice la amiga televidente, en los Estados Unidos, es americano y tengo un hijo con él. ¿Qué tipo de visa puedo pedir? Bueno, si ella tiene su esposo y el esposo es ciudadano americano, me tiene que aplicar a una petición. Si una persona es elegible para una visa de inmigrante, no es elegible para una visa de no inmigrante. En este caso, aplicar a una visa de turista, esa visa va a ser denegada. Debe de solicitarse la petición familiar, un paquete completo donde puedan incluir al hijo. Si el hijo es menor de edad, ¿verdad?, menor de 21 años, puede ser incluido en la petición. Si es mayor de 15 años, debe de ser acompañada una petición por aparte. Si es mayor de 15 años, debe ser acompañada una petición por aparte. El proceso, el tiempo de espera para una esposa y un hijo menor de un ciudadano americano anda por los 12 y los 18 meses. Yo sé. Doctora, Sí. Un amigo televidente nos da a conocer su caso. Dice, yo pagué $160 para solicitar la visa, me llenaron el formulario y saqué las fotos. Eso lo hice el pasado 27 de abril del año 2021. La entrevista me la habían puesto para el 27 de octubre. Cuando iba a ir, me dijeron que la embajada estaba cerrada. ¿Es posible reprogramar o tendría que volver a pagar esa misma cantidad, que son los $160? Nos preguntan. No tiene que volver a pagar, solamente tiene que llamar al call center del consulado y hacer reprogramación de su visa. A ellos les llega un email donde se les cancela esa entrevista y que deben de reprogramar. Así que solamente deben de llamar al call center. Okay, muchas gracias por la Gracias, respuesta. doctora. Sus conclusiones, sus recomendaciones para nuestra audiencia, y siempre le agradecemos su tiempo para poder responder a las preguntas de nuestros amigos y amigas televidentes. Mis recomendaciones, Jocelyn, siempre, ¿verdad?, que analicen, que pongan en una balanza los pros y los contras, los beneficios y las afectaciones. Es importante que analicen, que estén informados, ¿verdad?, día a día en cuanto a la situación en Estados Unidos, en cuanto a las leyes migratorias. Existen fuertes demandas por parte de ambas cámaras en Estados Unidos para que existan nuevas reformas, ¿verdad?, a las leyes migratorias. Entonces es importante que estén pendientes. Si les interesa emigrar a Estados Unidos, es importante que asistan donde un especialista para ver las diferentes formas de cómo emigrar. No solamente venirse irregular y pedir un proceso de asilo, también pueden solicitar visas de trabajador no inmigrante, pueden solicitar visas de inversiones, ¿verdad?, para poder establecer un negocio en Estados Unidos.
pueden aplicar a visas. Hay diferentes tipos de visas especiales, visas juveniles. Entonces, lo más importante es que acudan con un especialista para valorar, ¿verdad?, cuál es la situación de la persona y a ver qué pueden hacer, y que sea el último recurso el viaje irregular. El ingreso irregular a Estados Unidos, que sea el último recurso. Es lo único que se les pide a los nicaragüenses. Doctora, muchas gracias por su tiempo nuevamente y siempre bienvenida a conversar de estos temas tan importantes para nuestros amigos televidentes. Vamos a seguir con más. Así es, vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Gracias, Xochitl Cristina. Así es, esta vez vamos a tratar sobre una enfermedad dental muy común, las caries. Para eso nos encontramos ya con la odontóloga Michelle Ramírez. Un gusto, doctora, de estar aquí con usted. Igualmente, para mí, como siempre, es un gusto poder acompañarlos en el segmento y poder transmitir un poco a nuestros amigos televidentes. Me gustaría comenzar con una feliz inicio de semana para todos, ¿verdad?, luego de unas vacaciones. Caries dental. La caries dental es una enfermedad de origen multifactorial. Se sabe que a nivel mundial es la causa principal por la que el paciente acude a las consultas odontológicas. Imagínense, a nivel mundial, y no distingue raza, edad, sexo ni ninguna otra característica de los pacientes. Esto significa que le puede afectar desde un bebé que está iniciando con la erupción de sus piezas dentales hasta los pacientes adultos mayores. Se sabe que afecta más, por supuesto, a los niños, a los jóvenes y a los adultos mayores, por ciertas características que ellos van a presentar y hábitos también. Sin embargo, puede afectar a cualquier paciente en cualquier edad. ¿Cómo se percibe la carie en el diente? En su inicio, la caries es difícil de percibirla porque muchas veces cuando estamos a nivel de esmalte, que es la primera capa del diente, no va a haber sintomatología, es decir, el paciente no va a percibir dolor, sensibilidad. Sin embargo, puede percibirlo si él se observa. Hay algunos pacientes que tienden pues a revisarse ellos mismos, ¿verdad?, su boca, o bien ir constantemente al dentista. Cuando digo constantemente es al menos una vez al año, hacer su revisión periódica, sus limpiezas dentales, su valoración, tratamientos preventivos. Y aquí es donde queremos caer, porque por ejemplo, cuando hablamos de una caries que está iniciando a nivel de esmalte en un niño, por ejemplo, hay tratamientos preventivos, como lo que es sellante de fosas y fisuras, que es cuando no hay caries, esos hoyitos que podemos ver, fosas en las muelitas, las sellamos y evitamos que se le haga lo que es la caries. Es un tratamiento que es como una inversión, le digo yo a los padres, porque usted va a evitar que su niño en un futuro tenga dolor, tenga sensibilidad, tenga malestar. Recordemos que aunque son niños, al igual que nosotros los adultos, les puede dar una sintomatología que pueden llegar hasta un hospital o poner en riesgo también la vida. Decía que hay múltiples razones de la cual puede aparecer una carie. Díganos todas esas razones de la cual puede aparecer. Principalmente la caries nos va a iniciar, por ejemplo, cuando el paciente no tiene una buena higiene bucal. Esta es la causa principal. Por ejemplo, cuando no nos cepillamos adecuadamente o las veces necesarias. Normalmente decimos 3 veces al día, pero ¿qué ocurre? Esto depende. En el caso de los niños, entre más pequeños sabemos que le damos más comida, ¿verdad? O en intervalos más cortos. Entonces, si el niño está consumiendo, por ejemplo, 6 comidas al día, lo ideal es que las 6 veces se cepillara, ¿verdad? Y principalmente antes de ir a dormir. Ocurre también de que a veces antes de dormir toman leche, algún fresquito, toman su comida y no se cepillan, o se cepillan y vuelven a comer y se van a dormir. Algunos también duermen con lo que es el biberón y existe algo que se llama caries rampante o caries de biberón. Es decir, estos niños que se duermen con su pachita y además de eso le anexan lo que es azúcar, lamentablemente son niños propensos a que tengan lo que es caries va a tener mayor riesgo, en otras palabras. Doctora, ahorita mismo tenemos una llamada. Aló, muy buenos días. ¿Cuál es su consulta o comentario? Aló, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Señorita, bueno, doctora, yo quería saber cuál es el mejor tratamiento para las caries en este momento. Yo tengo 48 años, pero consumo muchos caramelos de menta. No sé si es por estrés,
y eso me afectaba mucho. ¿Será posible que usted me pueda atender en su clínica? Muchas gracias por llamarnos. Doctora, ¿qué se puede hacer en este caso específico? Bueno, ya un paciente de 48 años cambiamos bastante con respecto a lo que estábamos explicando. Es un paciente adulto en el cual habría que valorar el estado principalmente de su boca, cuántas caries tiene, dónde están ubicadas, porque las caries se van a ubicar también en diferentes zonas. A veces cabe señalar que uno piensa que únicamente en las partes de las muelas o en las partes posteriores nos va a dar caries, y la caries se puede manifestar en cualquier pieza dental y en cualquier cara. Tenemos la cara labial, la cara palatina o lingual, interproximal, es decir, entre diente y la cara oclusal. Puede tener más de una caries incluso en una misma pieza dental. En el caso de ella incluso podemos tener no solamente caries, desgastes con el paso del tiempo. Yo les digo a mis pacientes, recordemos de que nuestros dientes los ocupamos diario, 3, 4, 5 veces al día, dependiendo los hábitos que tengamos, por ejemplo, de fumar, comer alimentos muy duros. Hay algunos que les gusta comer como hielo, ¿verdad? O caramelos, como decía nuestra amiga televidente. Entonces, los caramelos van a traer azúcar, y ahí tenemos el primer factor. En segundo lugar, si tiende a irlos quebrando, entonces puede producirse fracturas o microfracturas en sus piezas dentales. Si es un paciente que tiene bruxismo, si tiene enfermedades, resequedad en boca, que es serostomía, de lo cual ya hemos platicado también aquí en la consulta, todo esto va a ser un nicho perfecto para que se desarrollen las caries perfectamente. En el caso de nuestra amiga televidente, podemos darle lo que es la valoración odontológica para de ahí comenzar, ¿verdad? Esa va a ser una regalía de Acción 10 en la mañana y Clínica Dental Los Ángeles, pero que deje sus datos. ¿Cuáles son los síntomas generales que debe alarmar al paciente y cuáles son sus recomendaciones? Ya una vez que el paciente comienza a tener sensibilidad, cuando hablamos de sensibilidad es lo que popularmente le dicen dentera, al dulce, al helado, algunos a lo caliente, al ácido, entonces no espere más tiempo. Esto le está avisando de que algo está ocurriendo, ya sea o una caries que ya avanzó a nivel de dentina, que es la segunda capa del diente y es una capa bien suave, entonces avanza más rápido hasta lo que es el nervio. Si usted no llega a tiempo, lamentablemente no es lo mismo tratar una pieza antes de que llegue al nervio a cuando ya llegó. Porque cuando no ha llegado podemos hacer tratamientos restaurativos, pero cuando ya tocó el nervio ya no se pueden hacer tratamientos restaurativos, sino que se debe tratar únicamente con endodoncia, que es cuando se saca el nervio del diente, o con extracciones, lamentablemente, y es lo que queremos evitar, es lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Acá. Muchísimas gracias, doctor, para compartir esta información. Claro que sí. La Semana Santa ha terminado, pero usted se ha preguntado cómo celebran este periodo litúrgico en otros países. Veamos la siguiente nota. Y efectivamente hoy un tema muy interesante, es prácticamente un apoyo para aquellas madres que han dado a luz por primera vez o segunda. Dice, según los expertos, que cada embarazo y cada parto es totalmente distinto, pero los cuidados deben de ser siempre, ¿verdad?, iguales. Está con nosotros el doctor Bismarck Somarriba, él es ginecólogo y estaremos abordando sobre esos cuidados importantes postnatales. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Desde el punto de vista médico, creo de que viene la otra parte del embarazo, porque generalmente la paciente cree que se terminó el control o el seguimiento después de un parto. Pero recuerde que existen los cuidados, así como existen los cuidados prenatales, existen los cuidados postnatales, que para nosotros es muy importante porque de aquí va a surgir el buen trato de la paciente desde el punto de vista que si quiere otros hijos, prepararse para el próximo bebé, pero en este momento preparar las condiciones para que tenga una buena relación mamá-niño y al final que todo surja desde el punto de vista de un buen desarrollo de ambos. Porque viene la otra parte, decirte, tiene que seguir alimentándose bien, porque el control postnatal es una buena alimentación para garantizar que el pecho materno se garantice muy bien desde el punto de vista con todos los nutrientes. Porque en la etapa del desarrollo del bebé dentro de la mamá prácticamente hubo un deterioro de la mamá, luego el parto o la cesárea. Doctor, ¿tiene que hacer cuidado tanto del bebé como de la madre? Claro que sí, porque recuerde que al final, si no le damos un buen desarrollo al bebé durante los primeros 3 meses o 4 meses, pues ya no estamos preparándolo para la alimentación posterior, ya cuando vayamos a ingerir los niños sólidos, en el caso del Nestub, que le puede facilitar al niño una buena alimentación. ¿Qué diferencia en esos cuidados postnatal debe haber en aquellas madres que dieron a luz
de forma natural o los que lo hicieron a través de cesárea, doctor? ¿Son iguales, similares? Fíjate que desde el punto de vista médico, la mayoría de mujeres quieren tener vía vaginal su parto, porque obvio, una vez que tiene su bebé, pues prácticamente el cuidado va a ser no tan exhaustivo como una cesárea, porque la mamá pues tiene que garantizar que su herida, en caso que le hagan episiotomía, la episiotomía es una heridita que hacemos a nivel del periné o una incisión que hacemos a nivel del periné para ampliar el canal del parto y que el niño no tenga ninguna dificultad. Es lo único que tenemos que estar vigilando el cuidado. Y otra cosa del cuidado postnatal es que el sangradito que tira la mamá después del parto, primero que no sea excesivo, porque si es excesivo tiene que buscar ayuda del ginecólogo o donde tuvo su parto. Y segundo, que no presente ningún mal olor, que se le llama a nosotros los loquios, porque si al tercer día la mamá, además del mal olor, tiene fiebre, ojo, hay que checar bien. Ese es un cuidado importantísimo. ¿Puede haber o no dolor? Pues sí, la paciente va a sentirse incómoda, porque entonces eso significa que hay algún problema al que quedaron algunos restos de membrana u otra cosa, entonces tiene que irse a revisar. Pero, ojo, aquí yo no quiero enredar y decir, tengo fiebre. Recuerden que al tercer día la paciente tiene fiebre, que es porque se le bajó la leche. Entonces es un dato importante a la hora de que sepan diferenciar. Pero si la mamá tiene dolores bajo vientre, fiebre y el sangradito, que es abundante y con mal olor, pues prácticamente tiene que acudir, porque esto me está dando que hay un dato de infección. En eso, ojo, es en ambos, tanto el parto vaginal como en cesárea. Igual, en el caso de la cesárea, la mujer tiene que cuidarse la herida, que esté vigilando que no esté roja, que no tenga ningunos cambios. Ahora, es importante decir en este caso, porque a veces viene la otra parte donde creen que es mito o realidad el tipo de alimento que puede la paciente consumir después de una cesárea. Recuerde que hay un montón de alimentos que pueden producir abundantes cólicos o gases. Por ejemplo, el plátano, que uno lo puede experimentar a la hora de que vos comes esos tipos de alimentos sin que tenga ese dato de embarazo. Cólicos, por ejemplo, la lechuga, el repollo, la papa, plátano, eso produce mucho cólico. Recuerden que cuando nosotros hacemos la cesárea, pues manipulamos un poquito los intestinos, y eso a la hora del parto de la cesárea, recuerden que los intestinos están, el útero comprime los intestinos, eso hay un poquito más de dificultad. Cuando la mujer tiene, ya sea vía cesárea, ya tocamos esa zona, entonces tenemos que evitar esos alimentos porque distiende más y provoca más dolor. Entonces sugiero eso, evitar esos tipos de alimentos para garantizar un buen postnatal en los primeros 7 días de la mamá. Si deseamos hacer una consulta, tenemos un bebé en casa, tenemos alguien que acaba, ¿verdad?, de traer al mundo a un bebé, pueden marcarnos al 2222-7808, con muchísimo gusto le vamos a atender. Doctor, eso es en cuanto al cuidado de la mamá. De igual forma, ¿en qué momento ya puede hacer normalmente todas las cosas, barrer, lavar? Porque sabemos que muchas mujeres quizás no van a trabajar fuera de la casa, pero sí lo hacen dentro. Entonces, ¿en qué momento para evitarse complicaciones posteriores? Y luego nos explica, ya miramos la alimentación de la mamá, pero ¿qué puede coincidir en la alimentación de la mamá que puede afectar al bebé una vez que... En el caso de la recuperación, es ahí donde vienen las mamás o las abuelitas que comienzan a decir, es que tenés que tener vía vaginal porque te recuperas más rápido. Sí es cierto, te recuperas más rápido, a los 7 días vos andas haciendo tus actividades normales y hay ya menos cuidado. En el caso de la cesárea... Doctor, ya decimos en el caso de la cesárea, tenemos una llamadita. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, buenos días, ¿estamos al aire? Aló, bueno, continuamos. En el caso de la cesárea, recuerden que más rápido usted camina, más rápido se levanta de la cama, más rápido se recupera. Y eso es en cualquier cirugía. O sea, yo no le voy a poner obstáculo a la mujer que viene y dice, bueno, no me puedo levantar porque se me abre la herida. Mientras más rápido te levantes de esa cama, más rápido te recuperas. Si mis pacientes me están viendo, prácticamente usted sabe que al 7º día usted está mejor y como que no ha ocurrido nada, pero va a depender del paciente y de los familiares. Pero también es importante el analgésico y los antiinflamatorios que le debemos que dar. Tenemos una llamada, doctor. Muy buenos días, le escuchamos. Buenos días. Sí, yo tengo 20 días de haber parido, parí normal, pero se me están hinchando los pies. Nunca me habían hinchado durante el embarazo. Y ahora se me están hinchando, se me ponen bien grandes. ¿De qué será? Recuerde algo. Gracias por llamarnos. Gracias. Recuerde algo. Después de un parto no es igual uno que el otro. Va a ser diferente. Muchas veces hay retención de líquido durante el embarazo y eso se aumenta más después del parto o de la cesárea. Poco a poco se le va a ir quitando esa inflamación, pero recuerde algo.
No sé qué edad tiene, pero sería importante que se tome la presión arterial, si puede hacerlo al centro de salud, porque también es un dato que tenemos que colaborar en el sentido de poder decir si es hipertensión o no es hipertensión, y puede decirte el dato si no hay infección de vías urinarias u otro dato que nosotros nos permita decir, mire, esto es normal durante el embarazo, después del parto o de la cesárea, y espere que eso se va a ir eliminando los líquidos que puedan quedar en algunos lugares. En cuanto al menor, doctor, ¿hay algún alimento que también pueda coincidir? Hay mamás que quizás, como usted, y hemos hablado en otras ocasiones, que quizás no pueden amamantar a su bebé. ¿Qué tipo de alimentos nosotros también podemos ayudarnos, o como mamá también? Recuerden, en el caso de que en el único que está proscrito la lactancia materna es en el VIH. Okay. Eso para que sepa. Después no hay ningún dato que te venga y te diga, o a menos que la paciente esté tomando algún tipo de medicamento que por alguna complicación durante el parto o la cesárea se tiene que dar. Es el único momento, pero de otra forma no hay ninguna contraindicación con respecto a la lactancia materna. Ahí es importante aquí decirlo de que la mastitis que puede ocurrir en algunas mujeres que por mala técnica del amamantamiento del bebé se puede dar. Pero también es importante la higiene. En este caso, el bebé exclusivamente 6 meses, lactancia materna, que sí puede hacer lo que bien, pero puede afiliarse después de 4 meses a otro tipo de alimentación. En este caso, recuerde que hay alimentos que pueden complicar a la paciente que puedan ingerirlo. Eso por experiencia, porque yo sé que muchos colegas dicen, no puedes dejar de comer este medicamento, come de todo. No, hay algunos medicamentos específicos que pueden causar algunos trastornos al bebé, que eso lo podemos ver en los próximos temas. Ok, ahí tenemos, ya una vez que ya pasó esos 3 meses el bebé que usted indicaba, ya podemos empezar a darle algún tipo de alimento. A los 4 meses, en los 4 meses con respecto al Nestum, que le podemos ya, porque se puede dar en coladito, se puede dar en esa cosa como atolito. Qué bueno, pero vamos a saber esa preparación. Ahí está Xochitl Cristina, que nos va a dar más detalles. Adelante. Muy buenos días, y también ya preparándose ella para saber cómo le va a ayudar a su sobrino, algún vecinito o a sus hijos muy pronto.